Buenos días. Comenzamos con la primera webinar del programa Conociendo la Discapacidad. Es un programa que ha subvencionado la Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y que lo lleva a cabo la Asociación Mujeres con Discapacidad SARSA, con sede en Valencia. Yo soy la psicóloga de dicha asociación y el programa consta de una webinar por mes. Espero que la información que aquí se facilite sea clara y de su utilidad. Vamos a dar una pequeña introducción a la Ley 6/2022 del 31 de marzo de modificación del texto de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que fue aprobado por el Real Decreto 1/2013 del 29 de noviembre, que establece y regula la accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal. De ahí la Ley 6/2022. Ahora veremos qué quiere decir esto. Eh, la premisa de la accesibilidad parte como la condición previa para que todas las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todas las áreas de la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Entonces se habla de una accesibilidad en el ambiente, eliminación de barreras físicas y la eliminación de barreras de comunicación. De ahí que ahora la comunicación tiene que estar facilitada en formatos de lectura fácil y sencilla. Bien, esta ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social asume el modelo social de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que fue aprobada en diciembre del 2006 y ratificada por el Estado español en el año 2007. Con esto, con esta normativa legal, lo que se consigue es que se reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del cumplimiento de dichos derechos. Esta Ley General de Discapacidad armoniza en una sola ley las anteriores leyes. La antigua LISMI, de integración social de los minusválidos, concepto que ya no se usa por considerarse discriminatorio. La LIONDAO, Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Y la Ley de Infracciones sin Sanciones de Ley 49/2007, que establece un régimen de infracciones sin sanciones para cuando las personas con discapacidad no puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Muy bien. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se encarga de publicar la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que permite y obliga a las administraciones y poderes públicos contribuir a través de esta ley y esta estrategia española que se hagan efectivos los derechos de las personas con discapacidad y su familia.
Todo dentro de un enfoque interseccional y con perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Enfoque interseccional es que no todas las personas con discapacidad son iguales. Entonces, no todas, aunque en los derechos están garantizados, siempre hay que cumplir ciertos requisitos. Para acceder a una prestación económica como persona con discapacidad, si tú tienes unos ingresos económicos altos, posiblemente no entres, no tengas acceso a esa prestación económica, ¿vale? O nivel adquisitivo, nivel académico, o estar en desempleo, etcétera. Y la perspectiva de género tiene en cuenta a la situación de desigualdad que ya parte la mujer con discapacidad por el hecho de ser mujer frente al hombre con discapacidad. ¿Vale? Esa es la perspectiva de género. Muy bien. Dentro de este Ministerio de Servicio de Derechos Sociales se ha creado el Real Patronato sobre Discapacidad, que protege los derechos de las personas para asegurar la inclusión social. Tienen página web y ahí disponen de toda la información que necesiten. Para entrar en materia, desde el 1992, la ONU establece el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el porqué de esta nueva ley. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el concepto de discapacidad está evolucionando. Y es en el 2001 cuando la Organización Mundial de la Salud establece una nueva clasificación internacional del funcionamiento, las discapacidades y la salud. Lo que antes era visto como un problema biológico y propio de la persona, ahora se ve como una condición del ser humano que la abarca tanto deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones de la participación de una persona con discapacidad. Entonces, ya no solo se tiene en cuenta el aspecto biológico de la discapacidad como que afecta a una persona y ya no tenía derechos ni posibilidades de participación en sociedad, y evoluciona a un concepto más social. Bien, ¿qué se entiende por deficiencias? A toda pérdida o anomalía de una estructura del cuerpo físico o de su función, tanto psicológica, fisiológica o anatómica. Primer punto. Segundo punto, que esta deficiencia física o psicológica eh, genera una limitación o una dificultad a la hora de llevar a cabo actividades de la vida diaria, como por ejemplo ducharse, vestirse, levantarse de la cama, etcétera. Y que tanto esta deficiencia también produzca restricciones, en la participación de la sociedad. ¿Puedo o no, esta limitación, esta deficiencia me permite de manera autónoma e independiente salir a la calle y coger el transporte público e ir a mi trabajo? ¿Esta deficiencia y limitación me permite ser autónomo en mi búsqueda de empleo o en la resolución de mis conflictos con otras personas? Bien, entonces añade, esta nueva definición tiene en cuenta que el problema no es solo de la persona, sino de los factores contextuales como barreras físicas, sociales y actitudinales que se puede encontrar la persona con discapacidad en su entorno. Es decir, la nueva definición de discapacidad tiene en cuenta la interacción entre las deficiencias físicas y las diversas barreras ambientales con las que se puede encontrar la persona con discapacidad. Y el foco se pone en eliminar dichas barreras del ambiente para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse y desenvolverse en igualdad de condiciones.
Se evitan usar términos como minusválido, minusválida, discapacitada y discapacitado, y el uso adecuado de la palabra es persona con discapacidad, porque no es una persona discapacitada. Su persona no solo se define en base a la discapacidad, sino que es una persona con discapacidad y una persona con otro tipo de habilidades y competencias. Muy bien, así que se ha dado, como bien estoy aquí nombrando, contando, una evolución en el abordaje de las personas con discapacidad. El abordaje principal era el médico rehabilitador y a día de hoy el abordaje es social. Se pasa de concebir a la persona con discapacidad como alguien dependiente, inactiva e improductiva. Se promovía la institucionalización y la falta de oportunidades y disfrute de la vida, y ahora se pasa a un enfoque que tiene en cuenta sus habilidades, sus competencias, sus recursos, potencialidades, y que es el Estado el que tiene que garantizar sus derechos, como con el resto de las personas. Así que la discapacidad ya no es tanto un tema de salud o enfermedad, sino la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales, dando lugar al enfoque biopsicosocial desde el que se aborda a día de hoy la discapacidad y la intervención de los profesionales. Muy bien. Lo dicho. Antes de continuar, vamos a hacer un breve resumen de los diferentes tipos de discapacidades que guarda la ley. Empezamos con la discapacidad física, que puede ser de dos tipos. Está la motora, que afecta la movilidad o funcionalidad corporal, y es en la que aparecen enfermedades osteoarticulares, tetraplegia, paraplegia, distrofias musculares, problemas en la columna. Y luego está la discapacidad física por causa orgánica, que vienen a ser todo tipo de enfermedades, en la mayoría de los casos sobrevenidas, que dan lugar a una discapacidad. Estas pueden ser cardiopatías graves, diabetes severas, insuficiencia renal crónica, cánceres, etcétera. Está la discapacidad sensorial, y aquí tenemos la discapacidad auditiva, bien por pérdida parcial o total de la audición. Tenemos la discapacidad visual, bien por pérdida parcial o total de la visión. Y la combinada, personas con afectaciones tanto auditivas como visuales. Podrían ser personas sordo-ciegas y también las personas sordo-mudas. Está la discapacidad intelectual, que es la que tiene que ver con síndromes genéticos y afectan al funcionamiento intelectual y a las habilidades adaptativas en sociedad, dificultando los aprendizajes. Tenemos eh, retrasos moderados, leves, más graves, Down y muchos más. Se ha incorporado la enfermedad mental dentro de la discapacidad y se llama discapacidad psíquica o mental. Son las que afectan tanto a la salud mental y emocional, interfiriendo en sus capacidades conductuales y de interacción social y autonomía. Las hay muy graves, como la psicosis, esquizofrenias y trastornos de personalidad, trastornos conductuales como los obsesivos el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, y las neurosis, depresión crónica, ansiedad generalizada, estrés postraumático, etcétera. Así que hay 5 tipos de discapacidades. Una persona puede presentar una discapacidad o una pluridiscapacidad, en la que se combinan
discapacidad física, intelectual, sensorial, mental, lo que conlleva a desarrollar un estado de dependencia mayor. Bien, en cuanto a los grados de discapacidad, la evaluación la realizan equipos multidisciplinares con criterios médicos, psicológicos y sociales y establecen a través de una serie de baremos que veremos en la siguiente webinar el grado de discapacidad. Del 0 al 32 hay discapacidad, sin embargo no es oficialmente reconocida para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Está el grado de 33, que es la legalmente reconocida, y a partir de este porcentaje ya se tiene acceso a beneficios sociales, educativos, laborales, fiscales, etc. Está el grado moderado de 33 al 64, el severo del 65 al 74 y el muy severo del 75 al 100%. Para concluir esta primera parte, es dejar claro que el reconocimiento del tipo y grado de discapacidad es esencial para que se garantice el acceso a determinados derechos y recursos y que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad, garantizando su participación plena tanto en el ámbito económico, laboral, social, cultural y político. Es importante aclarar que no es lo mismo tener reconocida la discapacidad que tener reconocida una dependencia, un grado de dependencia o estar en una situación de incapacidad. En cuanto a la discapacidad, son tres leyes completamente diferentes que dan derecho a determinadas ayudas, prestaciones y servicios. La discapacidad tiene que ver con el disfrute de los derechos humanos en cuanto a participación ciudadana y garantía de acceso al empleo, de acceso a una adecuación, de acceso a una participación cultural en igualdad de condiciones que el resto de la población. La dependencia tiene que ver más con la necesidad de apoyo a la hora de llevar a cabo las actividades de la vida diaria como el aseo y la higiene personal, así como los desplazamientos. Aquí, una persona puede tener un grado de dependencia y no tener reconocido ningún porcentaje de discapacidad. Pero también puede darse que una persona con dependencia también tenga reconocido un grado de discapacidad. Bien. Y por último tenemos la incapacidad. El ser una persona en situación de incapacidad tiene que ver con su situación laboral. ¿De acuerdo? Y esto lo gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Una persona está trabajando y por enfermedad o accidente entra en una baja laboral, es decir, en una incapacidad laboral, que puede ser temporal o permanente. Y ahí se activan unos derechos a nivel laboral solamente y no tienes por qué tener ninguna discapacidad reconocida. Ahora bien, si estás en una situación de incapacidad laboral por enfermedad, porque se ha desarrollado un cáncer, es conveniente solicitar la discapacidad para acceder a los derechos de las personas con discapacidad y que a largo plazo o a medio plazo le puedan adaptar el puesto de trabajo, por ejemplo. Muy bien, con estos conceptos aclarados, vamos a empezar hablando de cuáles son aquellos derechos que el Estado garantiza a las personas con discapacidad y cuáles son las medidas de acción positiva que se han de implantar para que se lleve la garantía de estos derechos. Entonces, para empezar, la ley tiene unos principios que sobre todo
tienen que ver con el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. ¿Cómo se lleva a cabo este derecho? Con medidas de acción positiva. ¿Qué son las medidas de acción positiva? Son aquellas medidas que previenen, evitan o compensan las desventajas con las que se puede encontrar una persona con discapacidad debido a su discapacidad. Y entonces estas medidas están destinadas a lograr la igualdad de acceso al empleo en igualdad de condiciones que la persona sin discapacidad o el acceso al disfrute de la cultura. Por ejemplo, ir al cine. Una persona con discapacidad auditiva hasta ahora no era fácil ir al cine porque el cine no era accesible auditivamente. Entonces, como medida de acción positiva es que por ley, poco a poco, los cines van a tener que ser accesibles para las personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, incorporando bucles magnéticos en las salas para que, sobre todo, las personas con hipoacusia puedan escuchar lo que aparece en la película. ¿Vale? Habréis visto también en el telediario intérpretes. Esto es garantizar el derecho de igualdad y no discriminación al acceso a la información del telediario con la medida de acción positiva que es incorporar un intérprete en el telediario. ¿De acuerdo? Bien, y así con todas las discapacidades. Cada discapacidad requiere tiene sus necesidades y sus apoyos. Muy bien, esto mismo tiene que ver con el derecho a la accesibilidad universal. Entonces es garantizar el acceso a los espacios públicos, eliminando barreras urbanísticas, eliminando barreras en los edificios de desplazamientos, facilitando transporte público adaptado con rampas, con anuncio de las paradas, tanto visual como auditiva. Una comunicación en pictogramas para personas con discapacidad intelectual. Otro de los derechos es la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Se quiere y se pretende que sea en igualdad de condiciones, de calidad y gratuita. Que se provea de ajustes razonables en el aula, con tecnologías asistidas y profesionales de apoyo. Y que haya medidas para proteger a estudiantes con discapacidad de cualquier forma de acoso escolar o exclusión. Está el derecho a la salud y atención integral. Eh, que sea un acceso a servicios médicos en igualdad de condiciones, garantizando tanto la eliminación de barreras físicas, perdón, como comunicativas. Para ello, los profesionales y las profesionales del ámbito de la salud han de estar formados en las características de cada discapacidad para poder comunicarse con la persona. Y que los servicios estén adaptados. También se está promoviendo con el derecho a la salud que se dé una prevención y un diagnóstico temprano de la discapacidad. Muy bien, a nivel de derecho a la protección social, nos encontramos con las prestaciones económicas en función de unos requisitos y están el acceso a pensiones y ayudas económicas. Existe el apoyo familiar que facilita ayudas para el cuidado
a las familias. Se establece prioridad en el acceso a servicios sociales de ayuda para la vivienda y programas de asistencia personal. Y se quiere garantizar la prevención de deficiencias y del agravamiento de la discapacidad por edad, por más enfermedad. ¿Cómo? Promoviendo servicios que promueven la autonomía personal, garantizando la ayuda a domicilio, plazas en residencias, actividades culturales adaptadas, deportivas, etcétera. Otro de los derechos de las personas con discapacidad es el derecho al empleo inclusivo, en igualdad de oportunidades y condiciones, con cuotas de empleo protegido, con formación profesional para mejorar su empleabilidad, con entornos laborales accesibles, donde se adaptarán los espacios de trabajo para garantizar el desempeño adecuado del mismo. Y existen los centros especiales de empleo que aseguran en el 70% de sus plantillas un empleo remunerado a las personas con discapacidad. Tenemos el derecho a la participación en la vida pública y cultural. Este derecho es el derecho al voto y a la representación política y ciudadana de toda persona con discapacidad. El acceso a la cultura y al ocio, garantizando que los museos, los teatros, los cines, las actividades recreativas, los parques, los espacios deportivos estén accesibles, tanto en los desplazamientos como actitudinalmente, como en la comunicación y recepción de información. Derecho a la vida independiente. Esta es la máxima, que es que la persona se le garantice poder llevar a cabo su vida con la mayor autonomía posible y respetando sus propias decisiones. Con ello, se garantiza que si necesita asistencia personal, la tenga para realizar sus actividades diarias y que la persona pueda tener libertad para decidir dónde y con quién vivir sin institucionalización. Asimismo, para la vida independiente es muy importante apoyos tecnológicos, tanto para la comunicación, como ocurre con parálisis cerebral, como sillas de ruedas motorizadas, etc. Derecho a la información y comunicación, que se garantice las lenguas y formatos accesibles. Braille para las personas con discapacidad visual, lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva, formatos de lectura en texto fácil y expresión verbal sencilla para personas con discapacidad intelectual, el uso de pictogramas y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Derecho a la protección jurídica, que reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, capaces de tomar sus decisiones siempre y cuando tengan los apoyos necesarios. Estos mecanismos de apoyo sustituyen el modelo de tutela, donde había una persona que le tutelaba y tomaba todas las decisiones por ella, al apoyo personalizado, donde se respeta la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, apareciendo así la figura del curador. Se sustituye la tutela por curatela, siempre y cuando se valora a la persona y se valoran sus capacidades para decidir. Muy bien. Mm,
Vamos a hacer un breve resumen antes de entrar a las medidas de acción positiva que van a garantizar que estos derechos que he comentado anteriormente se garanticen, se lleven a cabo por toda la sociedad. Esta ley no solo establece un marco legal, sino también un compromiso ético y social para transformar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Aquí participan tanto eh, las administraciones y los poderes públicos, con políticos y políticas, junto con las instituciones, el sector privado, tanto a nivel de entidades del tercer sector como de empresas privadas de empleo, y el resto de la sociedad. Con esto, ¿qué se pretende? Avanzar en la línea de llegar a ser una sociedad inclusiva, equitativa y accesible para todas las personas. Muy bien. Como medidas de acción positiva, que antes he dicho que son medidas que quieren prevenir y evitar las desventajas derivadas de la discapacidad. Y para ello las compensan con determinadas medidas que facilitan el acceso a los recursos en igualdad de condiciones y oportunidades. ¿Qué se pretende? Eliminar situaciones de desigualdad, prejuicios, comportamientos discriminatorios que impiden el acceso real a los servicios y derechos. Muy bien. A nivel de beneficios fiscales, antes de nada, es importante que deje claro que estas medidas de acción positiva que aquí estoy nombrando son orientativas, no tienen ningún valor jurídico. Con esto quiero decir que estas medidas han podido cambiar a lo largo de los últimos meses o incluso días y que no es igual para todas las personas con discapacidad. Va a depender de sus condiciones de vida, de si tiene empleo o no tiene empleo, de si tiene apoyo familiar o no tiene apoyo familiar, de si tiene vivienda o no tiene vivienda, del grado de discapacidad y del tipo de discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, son medidas generales que luego hay que estudiarlas para cada caso en particular. Muy bien, comenzamos. Beneficios fiscales. Para personas con discapacidad psíquica, igual o superior al 33%, y física o sensorial igual o superior al 65, tienen el patrimonio protegido. Y hay reducciones o bonificaciones en la adquisición de herencias o legado y por donación en función del tipo y grado de discapacidad. En cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, las personas con discapacidad a partir del 33% están exentas y o tienen deducciones. A mayor grado de discapacidad, más porcentaje de deducciones en el IRPF. Hay una reducción del IVA del 4, del 7 o del 10% en ascensores para sillas de ruedas y rampas, para el acceso a plazas en centros, residencias y ayuda a domicilio, para la compra, adaptación y o reparación de vehículos, para productos sanitarios y de apoyo dentro del catálogo estatal. Todo esto para personas con discapacidad. Hay un descuento en la adquisición y adaptación de vehículos a motor destinados a sillas de ruedas, exención del impuesto de matriculación de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Hay exención del impuesto de circulación a los vehículos conducidos por personas con discapacidad, como a las destinadas a su transporte. Existen
la tarjeta especial de estacionamiento para personas con movilidad reducida reconocida, para personas con reducción severa de la agudeza visual y para personas que a causa de una enfermedad o patología extrema grave que acaba de aparecer, le puede certificar los servicios de salud que requiere de una tarjeta especial de estacionamiento, hasta que se le reconozca la discapacidad. Esta tarjeta tiene validez tanto en el territorio español como en el europeo. Se está tratando de unificar el símbolo. Bien, a nivel de transporte, Renfe tiene la tarjeta dorada para las personas jubiladas, pero en cuanto a las personas con discapacidad de más del 33%, se les facilita con validez anual y ofrece diferentes descuentos. Renfe te permite viajar largas distancias por todo el Estado español. Si la persona con discapacidad tiene el 65% o más reconocido, puede ser acompañada por otra persona en las mismas condiciones económicas. Dentro de la ciudad de Valencia, la MT facilita el bono oro para las personas con discapacidad del 65% que estén empadronados en la ciudad de Valencia. Este abono puede ser o bien mensual o bien anual, ¿vale? Y tiene uso ilimitado en todas las líneas de autobús. Y a nivel de Metro Valencia, para las personas con discapacidad de más del 65, también hay viajes ilimitados. Todo esto hay que tramitarlo en las oficinas de Metro Valencia o de MT, acreditando la discapacidad. Igualmente, si tienes discapacidad y movilidad reducida de al menos el 33%, está el servicio diario de desplazamientos de tu domicilio al hospital o de tu domicilio a donde tengas que ir, llamando por teléfono para reservar la hora y el día que necesitas que vengan a recogerte y te devuelvan a casa. Puede ser un servicio fijo y o esporádico. Están las ayudas a gastos de transporte individual dentro del bono taxi, facilitando el desplazamiento a la persona con discapacidad física que tenga problemas de movilidad y que no pueda utilizar los transportes públicos. Y dentro de viajes en avión, en tren, está el servicio de asistencia a pasajeros. Muy bien. Continuamos con las medidas de acción positiva para garantizar el derecho del acceso a un empleo protegido. Se reserva el 7% de vacantes en ofertas públicas y de las cuales el 2% están destinadas a personas con discapacidad intelectual. Se garantiza que haya adaptaciones necesarias para pruebas de selección de empleo público, tanto en tiempo como en los medios que se necesitan para realizarlas. Están exentas del pago de las tasas por derechos de examen en las pruebas selectivas, a partir del 33% reconocido. Existen los centros especiales de empleo, donde la plantilla es del 70% con personal con discapacidad. Se da prioridad y se reserva el 3% de las plazas en cursos de formación y ocupación, en cursos de formación ocupacional dentro de la Administración General, de la Administración de la Generalitat, perdón. Las empresas ordinarias con más de 50 trabajadores están obligadas a que el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad. Y hay bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para emplear a personas con discapacidad.
Muy bien, en relación a la jubilación, es muy importante aquí también tener en cuenta que puede darse una reducción en la edad de jubilación para personas con discapacidad, pero todo va a depender de los años trabajados, el tipo de discapacidad, la edad que se tiene, el tiempo de cotización, etcétera. Aunque ya hemos visto algo de prestaciones económicas, teniendo discapacidad se tiene acceso a una asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, a un subsidio de garantía de ingresos mínimos, que vendría a ser el ingreso mínimo vital, o la renta valenciana de inclusión. Esta no es exclusiva de las personas con discapacidad, es decir, sino por carecer de ingresos económicos necesarios y suficientes para llevar a cabo una vida plena. ¿Vale? Entonces, son prestaciones económicas por bajos ingresos o por carecer de ingresos, no por tener discapacidad. Luego está el subsidio por ayuda de tercera persona, de movilidad y compensación para gastos de transporte. También se tiene acceso a la rehabilitación médico-funcional y siempre y cuando se cumplan unos requisitos, teniendo el 65% de discapacidad reconocida, se puede acceder a una pensión no contributiva de invalidez, pero tiene que cumplir que carece o bien de ingresos o que la unidad de convivencia, es decir, allí donde viva, que la suma de todas las personas que viven en ese domicilio, si están todos empadronados en el mismo lugar como unidad de convivencia, no superan una cantidad mínima. ¿De acuerdo? Entonces, se da el caso de que personas con discapacidad del 65 o el 70% no acceden a la pensión no contributiva porque viven en el domicilio familiar, donde el padre o la madre o bien trabajan o bien ya tienen una pensión contributiva suficientemente alta como para no garantizarle la pensión a su hija o hijo con discapacidad. A nivel de servicios sociales, los derechos para las personas con discapacidad garantizados con las medidas de acción positiva son la creación de centros ocupacionales donde puedan integrarse en un cuando no han podido integrarse en un centro especial de empleo. Aquí, estas personas con discapacidad grave eh, se les facilita el estar haciendo algo útil y necesario para mantenerse activos, tanto mental, psicológica y físicamente, y en relación con los demás. Otro de los servicios sociales que se garantiza es el acceso a centros de día en función de la discapacidad. Garantía de plazas en centros de atención diurna. Para las personas con discapacidad psicosocial, que es la enfermedad mental, se han creado los centros de rehabilitación e integración social. ¿Qué son? Son centros para personas con enfermedad mental que tienen muchas dificultades de mantener un trabajo, y aquí se les ofrece rehabilitación en un horario de mañana de 9 a 5, de 9 a 3, donde están eh, haciendo cosas, tanto como estimulación cognitiva, física, formativa, terapéutica y de habilidades sociales. Están las reservas de plazas en residencias para personas con discapacidad que tengan autonomía limitada, y en las plazas en viviendas tuteladas.
son viviendas donde se quiere conseguir una vida que genere la máxima autonomía y vida independiente. Son viviendas de 5 a 7 plazas con supervisión de profesionales, donde se generan espacios para establecer rutinas domésticas, gestión del dinero, asistencia a formaciones, búsquedas de empleo, participación cultural, pero dentro de una vivienda tutelada, que las hay específicas para cada discapacidad. Luego están las ayudas más personales para promover la autonomía personal, que esto va a ser también en función de requisitos económicos y o de exclusión social. Habrá ayudas para la adquisición de ayudas y técnicas y productos de apoyo, para la eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de la vivienda y adaptación del hogar, para la adaptación de vehículos, para el transporte a centros asistenciales. Todo esto, estas ayudas son para personas que tengan reconocida el 33 y menos del 65 y que no superen un nivel de ingresos. A nivel de derechos de educación, para que ésta sea de calidad y gratuita, como medidas de acción positiva es dar ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con programas formativos de cualificación básica adaptadas, con exención de pagos de tasas de matrícula, con la reserva del 5% de plazas de acceso a las universidades públicas, con la reserva del 5% de plazas escolares ofertadas en programas de formación profesional básica juvenil, con reducción del 50% en tasas de matriculación en las escuelas oficiales de idioma. Ahora se está garantizando el acceso de profesionales a infantil y primaria para la detección precoz de la discapacidad y llevar a cabo la formación a los profesores y profesoras de las medidas y de los ajustes necesarios que requiere el alumnado. Se quiere garantizar que haya intérprete de signos en las aulas, que los materiales estén accesibles cognitivamente y que tengan profesionales de apoyo. Dentro de los derechos de la vivienda está el Plan de Reforma Interior de Vivienda, el Plan Renata, que permite la adaptación de la misma. El bono social de electricidad y el bono social térmico, que no son exclusivos para las personas con discapacidad, sino para todas aquellas personas con bajos ingresos, eh, tendrán acceso a dicho bono social. A nivel de telefonía y servicio universal, las personas con discapacidad visual podrán disponer de las facturas en braille y o letras grandes, y las personas con discapacidad auditiva dispondrán de un plan especial de precios para las llamadas. A nivel de ocio y tiempo libre, el turismo accesible está creciendo cada vez más en las diferentes estancias vacacionales a nivel estatal. Hay campañas de verano, Pascua y Navidades accesibles y existe el programa de termanismo social dentro de la Generalitat Valenciana, por un lado, para personas que tengan cumplido los 60 años y que tengan más de un 33% de discapacidad y por otro lado, para personas mayores de 65 años con discapacidad. Y como derecho de justicia gratuita,
las personas con discapacidad, si carecen de patrimonio suficiente y de ingresos económicos brutos no superiores a una cantidad, accederán a la justicia gratuita para temas que estén relacionados con las circunstancias de su salud o discapacidad. Bueno, con esto se está terminando la webinar de los derechos y medidas y acciones positivas de las personas para garantizar la plena participación en igualdad de oportunidades en sociedad de las personas con discapacidad. Nombrar aquí que pueden acceder y obtener más información en la página web del Real Patronato de las Personas con Discapacidad a nivel estatal y también en función de la discapacidad a entidades como CERMI o COCENFE. En Valencia pueden acceder a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad que se encuentra en Amadeo de Saboya. Ahí obtendrán información, orientación y asesoramiento. Y deciros que en la ciudad de Valencia existe la figura de la defensora o defensor de la persona con discapacidad. Después, deciros que si piensas que te han discriminado o te están discriminando por tener discapacidad, si estás recibiendo un trato inadecuado debido a tu discapacidad, si te encuentras con lugares que no son accesibles, si crees que alguna norma te perjudica, si ves que es difícil acceder al transporte público, mm, ponte en contacto, si vives en Valencia, con la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, que es la OMAD, o con la ONDIS, que es la Oficina de Atención de No Discriminación. Todo esto lo pueden encontrar en Internet y también nombrar que en Internet, en función de la discapacidad, pueden acceder a diferentes asociaciones o plataformas que representan a la persona con discapacidad. Tenemos como Comité Español que defiende desde hace muchísimo tiempo a todas las personas con discapacidad, CERMI y CERMI Mujeres, a la Fundación ONCE y a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física Orgánica, COCENFE, que trabaja desde el 1980 por la integración laboral, educación y formación, accesibilidad y atención sociosanitaria y atención a la infancia, juventud y mujer. A nivel estatal, ASPAIM para lesión medular, ASPACE es una entidad de atención a la parálisis cerebral. Hay muchas, ¿vale? Y aquí presentes representando a la Asociación de Mujeres con Discapacidad Charcha. Estamos en Marqués de Elche, número 17, en el barrio de Patrais. Nuestros servicios son de atención y orientación laboral para mujeres con discapacidad y el servicio de atención psicológica, orientación y desarrollo personal para llevar a cabo los ajustes necesarios en su vida diaria para mejorar la salud mental, social y personal. También tenemos un servicio de orientación jurídica y social. Con esto quiero daros las gracias por vuestra atención e interés mostrado. Muchas gracias.